Capítulo 8. Bajo la luna del buhonero. 1. La ciudad de Ritzi, a casi 600 kilómetros al oeste de Mejis, lo era todo menos lujosa. Roy de Pape llegó allí 3 noches antes de que la luna del buhonero, que algunos llamaban la luna de finales de verano, alcanzara su plenitud y se fue un día más tarde. En realidad, Ritzi era una miserable aldea minera situada en la ladera oriental de las montañas Bicastis, a unos 80 kilómetros del atajo de Bicastis. La ciudad solo tenía una calle en aquellos momentos. Estaba labrada por multitud de rodas más duras que el hierro y que se convertiría en un lago de barro unos 3 días después del inicio de las tormentas otoñales. Contaba con el almacén mercantil del oso y la tortuga y artículos variados, donde la compañía Bicastis tenía prohibido comprar a los mineros, y un economato de la empresa, donde solo compraban los pobretones. También había una combinación de cárcel y sala de reuniones municipal con un molino de viento y una horca delante de la fachada principal, y 6 ruidosas tabernas, a la cual más sórdida y peligrosa. Ritzi era como una fea cabeza inclinada entre 2 inmensos hombros encogidos, las estribaciones de la montaña. Por encima de la ciudad y hacia el sur se levantaban las chozas de Chilla, donde la compañía alojaba a sus mineros. Cada soplo de brisa llevaba consigo el hedor de los pozos negros de sus retretes colectivos. Al norte estaban las minas, unas peligrosas galerías sin entibar que bajaban hasta unos 15 metros de profundidad y después se extendían como unos dedos en busca de oro, plata, cobre y algún nido ocasional de brillantes. Por fuera no eran más que unos agujeros abiertos en la rocosa y desnuda tierra. Unos agujeros que parecían ojos, cada uno con su propio montón de arcilla y raspaduras junto a la entrada. Allí arriba había habido en otros tiempos minas de pequeños propietarios, pero todas ellas habían desaparecido por obra de la compañía Bicastis. De Pape lo sabía porque los cazadores del gran ataúd habían intervenido en el espectáculo. Fue poco después de haberse unido a Jonas y Reynolds. Incluso se habían hecho tatuar aquellos ataúdes en las manos o menos de los 80 kilómetros de allí, en la ciudad de Wind, un lodazal todavía menos elegante que Ritzi. ¿Cuánto tiempo hacía de eso? No podía decirlo exactamente, a pesar de que hubiera tenido que recordarlo. Sin embargo, en lo tocante al pasado, de Pape se sentía a menudo perdido. Le costaba incluso recordar su edad, porque el mundo se había movido y ahora era distinto, más suave. Pero había una cosa que no tenía ninguna dificultad en recordar. Le refrescaba la memoria la punzada de dolor que sentía cada vez que se daba un golpe en el dedo herido. Aquello era la promesa que él se había hecho de ver muertos a Didbor, Stodworth y Eget, en fila y con las manos unidas como los monigotes de papel de una niña. Se proponía preparar para la acción aquella parte de su persona que tan infructuosamente había deseado a su señoría en el transcurso de las últimas 3 semanas y utilizarla como manguera para regar sus rostros muertos. La parte principal del chorro la reservaría para Arthur Hare de Gilead, Nuevo Canaán. Aquel sonriente y charlatán hijo de puta no tardaría en recibir un manguerazo de primera. De Pape salió a lomos de su caballo por el extremo oriental de la única calle de Ritzi, subió al trote por la ladera de la primera colina y al llegar a la cima se detuvo para echar un vistazo hacia atrás. La víspera, cuando había hablado con aquel viejo hijo de puta detrás de la taberna Hattingham, Ritzi era una juerga. Ahora, a las 7 de la mañana, su aspecto era tan espectral como el de la luna del buhonero, que todavía perduraba en el cielo por encima de las saqueadas colinas.
pero se oían los metálicos golpes del interior de las minas. Faltaría más. Aquellos nenes trabajaban 7 días a la semana. Los malos no podían descansar, y suponía que él estaba incluido en dicha categoría. Hizo volver la cabeza a su caballo con la habitual y desconsiderada fuerza de sus manos. Le comprimió los costados con las botas y se dirigió hacia el este, pensando en el viejo hijo de puta. Creía haberle tratado aceptablemente bien. Le había prometido una recompensa y había pagado la información recibida. «Ajá», dijo de Pape, mientras el nuevo sol arrancaba destellos de los cristales de sus gafas. Era una de aquellas insólitas mañanas en que no tenía resaca y se sentía bastante animado. «Creo que el viejo asqueroso no se podrá quejar». De Pape no tuvo ninguna dificultad en seguir la pista de aquellos jóvenes imbéciles. Al parecer, había llegado al este por el gran camino directamente desde Nuevo Canaán, y en todas las ciudades donde se habían detenido, su presencia no había pasado inadvertida. No había pasado inadvertida ni siquiera en aquellas que simplemente se habían limitado a cruzar. Era lógico que así hubiera sido. Unos jóvenes montados en unos estupendos caballos, sin cicatrices en la cara, sin tatuajes registrados en las manos, vestidos con elegantes prendas y tocados con sombreros caros. Se le recordaba especialmente bien en las posadas y tabernas, donde se habían detenido a tomar refrigerios, pero no habían probado las bebidas alcohólicas, ni siquiera la cerveza o el graf. Sí, los recordaban muy bien, unos chicos que viajaban por la carretera y casi parecían despedir destellos, como si procedieran de unos tiempos pasados y mejores. «Me mearé en sus caras», pensó de Pape mientras cabalgaba. «Uno a uno. El último será el señor Arthur Head. Me guardaré el suficiente como para ahogarte, en caso de que no hayas llegado todavía al claro del final del camino». Se habían fijado en ellos, pero eso no era suficiente. Si regresara a Hambry solo con eso, lo más probable era que Jonas le arrancara la nariz de un disparo. Y se lo tendría merecido. Puede que sean unos chicos ricos, pero son algo más que eso. Lo había dicho él mismo. El caso era averiguar qué otra cosa eran. Y finalmente, en medio del pestazo a mierda y azufre de Ritchie, lo había averiguado. No todo tal vez, pero lo suficiente como para dar media vuelta con su caballo antes de que llegaran, sin darse cuenta, hasta el maldito Nuevo Canaán. Había estado en otras 2 tabernas, donde le habían servido cerveza aguada antes de entrar en Hattingans. Pidió otra cerveza aguada y se preparó para trabar conversación con el tipo de la barra. Sin embargo, antes de que empezara a sacudir el árbol, la manzana que él quería le cayó limpiamente en la palma de la mano. Era la voz de un viejo hijo de puta, hablando con aquella estridente e insoportable intensidad que es prerrogativa exclusiva de los viejos hijos de puta, con varias copas de más. Estaba hablando de los viejos tiempos, como suele hacer los viejos hijos de puta, y de cómo se había movido el mundo y de lo mucho mejor que estaban las cosas cuando él era joven. De pronto dijo algo que indujo a de Pape a agudizar el oído. Algo acerca de la posibilidad de que regresaran los viejos tiempos, pues ¿acaso él no había visto a 3 jóvenes lores hace apenas 2 meses, o puede que menos, e incluso había invitado a un trago a uno de ellos, aunque solo fuera de zarzaparrilla con gaseosa? Tú no sabrías distinguir la diferencia entre un joven lord y un joven cagarruta, dijo una señorita a la que al parecer solo le quedaban 4 dientes en la boca. El comentario provocó las carcajadas de los presentes. El viejo hijo de puta se volvió a mirarla, ofendido. «Ya lo creo que sé distinguir», dijo. «He olvidado muchas cosas de las que tú aprenderás en tu vida. Uno de ellos, por lo menos, pertenecía a la estirpe de él, pues vi a su padre en su rostro con tanta claridad como veo tus colgantes tetas, Jolene».
Y entonces el hijo de puta había hecho algo que de Pape había admirado bastante. Había tirado de la pechera de la blusa de la puta de la taberna y le había vertido lo que le quedaba de cerveza por el escote. Ni siquiera las sonoras carcajadas ni los fuertes aplausos que provocó aquella acción pudieron ahogar el graznido de furia de la chica, o los gritos del viejo cuando ésta empezó a golpearlo y a propinarle puñetazos en la cabeza y los hombros al principio, los gritos del viejo hijo de puta, que fueron solo de indignación. Pero cuando la chica agarró su jarra de cerveza y la rompió contra la parte lateral de su cabeza, se convirtieron en gritos de verdadero dolor. La sangre mezclada con las heces de la cerveza aguada empezó a bajar por el rostro del viejo hijo de puta. «¡Largo de aquí!», le gritó ella, empujándolo hacia la puerta. Varios saludables puntapiés de los mineros presentes, que habían cambiado de bando con la misma facilidad con que el viento cambia de dirección, lo ayudaron a salir. «Y no se te ocurra volver. Te huelo la hierba en el aliento, hijo asqueroso, viejo, putefacto. Largo de aquí y llévate tus malditas historias de los viejos tiempos y de los jóvenes lores». El viejo hijo de puta había sido empujado de esa guisa a través del local, pasando por delante del trompetista que estaba distrayendo con su música a los parroquianos de la taberna Hattigans. Aquel digno caballero tocado con un bombín había añadido su propio puntapié al trasero de los polvorientos pantalones del viejo hijo de puta sin perder un solo compás de «jueguen, señoras, jueguen», y lo había arrojado desde la puerta de vaivén a la calle, en cuyo suelo el viejo se había desplomado boca abajo. De Pape se había acercado a él y lo había ayudado a levantarse. Mientras lo hacía, percibió en el aliento del viejo un agrio olor, que no era de cerveza, y observó las reveladoras manchas verdes grisáceas de las comisuras de sus labios. Hierba, sin la menor duda. Probablemente el viejo hijo de puta se estaba iniciando en su consumo, por la razón de siempre. La hierba del diablo crecía espontáneamente en las colinas, a diferencia de la cerveza y el whisky que se vendían en la ciudad, pero cuando empezaban no tardaban mucho en espicharla. «No tienen respeto», dijo el viejo hijo de puta con la voz pastosa, «y tampoco entienden nada». «Ea», dijo de Pape, hablando con el acento de la costa y la pendiente. El viejo hijo de puta le miró, tambaleándose mientras trataba infructuosamente de secarse la sangre que le bajaba por las arrugosas mejillas desde la herida de la cabeza. «Hijo mío, ¿me invitas a un trago? Recuerda el rostro de tu padre e invita a este pobre viejo a un trago». «No soy muy partidario de dar limosna, viejo amigo», contestó de Pape, «pero quizá tú mismo podrías ganarte algo para un trago. Sal de aquí, ven a mi despacho y vamos a ver qué ocurre». Ayudó al viejo hijo de puta a abandonar la calzada y subir a la acera de tablas de madera y se dirigió con él a la izquierda de la negra puerta de vaivén, por encima y por debajo de la cual unos dorados haces de luz se derramaban hacia el exterior. Esperó a que pasara un trío de mineros cantando a pleno pulmón. «La mujer que yo amo es alta y delgada y mueve el cuerpo como un cañonazo». Y después, sujetando al viejo hijo de puta con el codo, lo había acompañado al callejón que había entre Hattigans y la empresa de pompas fúnebres de al lado. Para algunas personas, pensó de Pape, puede que una visita a Ritzy equivaliera a una única parada de compras. Te debes un trago, te pegan un balazo y te entierran en la puerta de al lado. «Tu despacho», graznó el viejo hijo de puta, mientras de Pape lo acompañaba por el callejón hasta la valla de tablones de madera y los montones de basura del fondo. El viento llevaba hasta la nariz de Pape los olores de azufre y ácido fénico de las minas. A su derecha, la baraúnda de la juerga de los borrachos traspasaba la pared lateral en Hattigans. «Con que tu despacho,
Pues muy bien. Ea, mi despacho. El viejo lo miró bajo la luz de la luna que se desplazaba por la rendija del cielo visible desde el callejón. ¿Eres de Mejis o de Tepachi? Puede que de un sitio, puede que del otro, y puede que de ninguno. ¿Te conozco? El viejo hijo de puta lo estaba mirando con más detenimiento y hasta se había puesto de puntillas como si esperara un beso. ¡Qué asco! De Pape lo empujó. No te acerques tanto, papi. Pero se sintió un poco animado. Él, Jonas y Reynold habían estado allí en otra ocasión. Y si el viejo recordaba su rostro, lo más probable era que estuviera diciendo la verdad respecto a unos tipos que habían visto mucho más recientemente. Háblame de esos 3 jóvenes lores, papi. De Pape dio unas palmadas a la pared de Hattingans. Puede que a estos de aquí dentro no les interese, pero a mí sí. El viejo hijo de puta lo miró con un ojo calculador y legañoso. ¿Y eso me podría reportar un poco de metal? Ajá, contestó de Pape. Si me dices lo que quiero oír, te daré el metal. ¿Oro? Dímelo y ya veremos. No, señor. Primero la pasta y después te cuento. De Pape lo sujetó por el brazo, le hizo dar la vuelta y tiró de una muñeca que parecía un haz de palillos que llegaba hasta las huesudas paletillas del viejo hijo de puta. Como juegues conmigo, papi, empezaremos por romperte el brazo. ¡Suelta!, gritó el viejo hijo de puta casi sin resuello. ¡Suelta! Me fío de tu generosidad, muchacho. Tienes cara de generoso. De veras que sí. De Pape lo soltó. El viejo hijo de puta se frotó el hombro mirándolo con recelo. Bajo la luz de la luna, la sangre que se estaba secando en sus mejillas parecía de color negro. Eran 3, dijo el viejo, 3 chicos de buena cuna. Chicos olores. ¿Cuál de las 2 cosas, papi? El viejo hijo de puta meditó la cuestión. El golpe recibido en la cabeza, el aire nocturno y el hecho de que le hubieran retorcido el brazo le había hecho pasar la borrachera, por lo menos de momento. Las 2 cosas, creo, dijo al final. Uno era un lord, con toda seguridad, tanto si los de allí dentro lo creen como si no. Yo vi a su padre y su padre llevaba pistolas. No estas cosas tan vulgares que tú llevas, con perdón. Sé que son de lo mejorcito que hay actualmente, pero lo que él llevaba eran pistolas de verdad, como las que había cuando mi padre era pequeño, de esas grandes con culata de madera de sándalo. De Pape miró al viejo y sintió una oleada de emoción, y también, muy a su pesar, una especie de reverente temor. Se comportaba como pistoleros, había dicho Jonas. Al protestar Reynolds diciendo que eran demasiado jóvenes, Jonas había contestado que a lo mejor eran aprendices, y ahora él pensaba que probablemente el jefe estaba en lo cierto. ¿Culatas de madera de sándalo?, preguntó. ¿Culatas de auténtica madera de sándalo, papi? Sip. Al ver su emoción y aquello en lo que creía, el viejo se tranquilizó visiblemente. Un pistolero, quieres decir. El padre de este joven llevaba grandes pistolas. Sí, un pistolero, uno de los últimos lores. La estirpe está desapareciendo, pero mi padre lo conocía mucho. Stephen de Chain de Gilead. Stephen, hijo de Henry. Y ese que viste no hace mucho tiempo. Su hijo, el nieto de Henry el Alto. Los otros parecían de noble cuna, como si también pertenecieran a la estirpe de los lores, pero el que yo vi era descendiente directo de Arthur el, a través de alguno de los distintos linajes. Tan seguro como que tú caminas con 2 piernas. ¿Ya me he ganado el metal? De Pape estaba a punto de decir que sí, pero entonces se dio cuenta de que no sabía cuál de los 3 imbéciles se refería al viejo hijo de puta. 3 jóvenes, dijo en tono meditabundo, 3 jóvenes de noble cuna. ¿Y llevaban pistolas?
no en un sitio donde los mineros de esta ciudad pudieran verlas, contestó el viejo hijo de puta, soltando una desagradable carcajada. Pero vaya si las llevaban, seguramente escondidas en sus sacos de dormir. Daría fe con mi sello. Ea, dijo de Pape, me lo imagino, y 3 jóvenes, uno de los cuales es hijo de un lord, ¿tú crees que de un pistolero? De Stephen de Gilead. El nombre también le resultaba familiar. Stephen de Chain de Gilead, exactamente. ¿Y cómo dijo llamarse ese joven lord? El viejo hijo de puta hizo una alarmante mueca, tratando de recordarlo. Deerfield. Deerstein. No lo recuerdo muy bien. No importa, ya lo sé, te has ganado el metal. ¿De veras? El viejo hijo de puta se acercó un poco más, con su dulzón y vomitivo aliento a hierba. ¿De oro o de plata? ¿De qué, amigo mío? De plomo, contestó de Pape, levantando el cuero y pegándole al viejo 2 tiros en el pecho, con lo cual le hizo un favor, en realidad. Ahora ya estaba regresando a Megis, el viaje de vuelta sería mucho más rápido, pues no tendría que detenerse en todas las pequeñas ciudades de mierda para hacer preguntas. Oyó un revoloteo de alas por encima de su cabeza, una paloma, gris oscuro y con un anillo blanco alrededor del cuello. Se posó en una roca justo un poco más adelante, como si quisiera descansar. El aspecto del pájaro era muy curioso. No era una paloma silvestre, pensó de Pape. ¿Una paloma doméstica que se le había escapado a alguien? No acertaba a imaginar que alguien de aquella desolada parte del mundo pudiera tener como animal doméstico otra cosa que no fuera un perro medio salvaje capaz de arrancarle la cabeza de un mordisco a cualquier presunto ladrón, por más que él no supiera muy bien qué podía tener aquella gente que mereciera la pena robar, aunque suponía que todo era posible. En cualquier caso, una paloma asada se le antojaría un bocado exquisito, cuando por la noche se estuviera a descansar. Sacó el arma, pero antes de que pudiera amartillarla, la paloma levantó el vuelo y se alejó hacia el este. De todos modos, él efectuó un disparo. A veces uno tenía suerte, pero al parecer esta vez no la tuvo. La paloma efectuó un leve descenso, volvió a subir y desapareció en la misma dirección que estaba siguiendo de Pape. Este permaneció sentado en su silla de montar, no excesivamente desconcertado. Pensaba que Jonas se mostraría muy complacido con lo que él acababa de averiguar. Al cabo de un rato apretó los costados de su caballo con las botas y se lanzó a medio galope por el camino del mar de la Baronía, en dirección este para regresar a Megis, donde los chicos que lo habían puesto en un aprieto lo estaban esperando para recibir su merecido. Puede que fueran lores e hijos de pistoleros, pero últimamente hasta esos podían morir, tal como sin duda el viejo hijo de puta hubiera dicho. El mundo se había movido mucho. En este capítulo, la de veces que he dicho viejo hijo de puta. Madre mía, como para contarlas. 2. A última hora de la tarde, 3 días después de que Roy de Pape abandonara Ritzy para regresar con su caballo a Hambry, Roland, Cuthbert y Elaine abandonaron la ciudad para dirigirse al norte y al oeste, bajando primero por la larga ladera de la pendiente para adentrarse en el garaje que la gente de Hambry llamaba Mala Hierba, y desde allí a los desiertos páramos. Por delante de ellos, y claramente visibles en cuanto salieron de nuevo a campo abierto, se levantaban unos desgastados y medio desintegrados riscos en cuyo centro había una oscura y casi vaginal hendidura con los bordes tan mellados que parecía haber sido creada por una malhumorada divinidad a golpes de hacha. Entre el final de la pendiente y los riscos habría unos 10 kilómetros. Cuando llevaban recorridos unas 3/4 partes del camino, pasaron por delante del único
rasgo geográfico auténtico de aquella llanura, una formación rocosa proyectada hacia arriba en forma de dedo, con la primera falange doblada. Por debajo de ella se extendía un pequeño prado en forma de boomerang, y cuando Cuthbert lanzó un grito para oír el eco de su voz desde los riscos, una manada de parlanchines brambos emergió del prado y se alejó corriendo hacia el sudeste, en dirección a la pendiente. «Es la roca colgante», dijo Roland. «En su base hay un manantial, el único de la zona, según dicen». Fue la única conversación que había habido entre ellos durante su recorrido a caballo, pero Cuthbert y Elaine se intercambiaron unas inconfundibles miradas de alivio. Durante las últimas 3 semanas, Roland no se había movido demasiado del lugar y había dejado que el verano pasara por su lado y a su alrededor. Les parecía muy bien que Roland les dijera que tenían que esperar, prestar la mayor atención posible a las cosas que no importaban y contar las que sí importaban por el rabillo del ojo. Pero ninguno de los dos se fiaba demasiado de la soñadora y distante expresión que mostraba Rolando aquellos días y que era como una especie de versión suya especial de la capa de Clay Reynolds. No lo comentaban entre sí. No era necesario. Ambos sabían que si Roland empezaba a cortejar a la bonita muchacha que el alcalde Thory deseaba convertir en su querida, ¿y a qué otra persona hubiera podido pertenecer aquel largo cabello rubio? Los 3 se verían metidos en graves dificultades. Pero Roland no parecía tener intención de cortejar a nadie. Ninguno de sus 2 compañeros había visto más cabellos rubios en los cuellos de su camisa y aquella noche parecía ser el mismo de siempre, como si hubiera apartado a un lado aquella capa de abstracción. Provisionalmente quizá, permanentemente, como un poco de suerte. Lo único que podían hacer era esperar a ver qué ocurría. Al final el K lo diría, como siempre hacía. A más o menos 2 kilómetros de los riscos amainó de repente la fuerte brisa marina que había soplado a su espalda durante todo el recorrido, y oyeron el bajo y átono chillido procedente de la hendidura llamada el Cañón de la Armella. Alain se incorporó en su silla de montar, haciendo una mueca como un hombre que acabara de hincar el diente en un fruto extremadamente agrio. Solo se le ocurría pensar en un puñado de afilados guijarros apretados en un fuerte puño. Los buitres sobrevolaban el cañón como atraídos por el sonido. «El centinela no le gusta, Will», dijo Cuthbert, golpeando con los nudillos el cráneo de cuervo. «Y a mí tampoco me gusta demasiado. ¿Para qué hemos venido aquí?» «Para contar», contestó Roland. «Nos enviaron para que contáramos todo y lo viéramos todo, y eso es algo que tenemos que contar y ver». «Ea, claro», dijo Cuthbert, refrenando su caballo con cierto esfuerzo. El bajo y chirriante gemido de la raedura lo había puesto nervioso. 1.614 redes de pescar, 710 pequeñas embarcaciones, 214 embarcaciones grandes, 70 bueyes cuya existencia nadie reconoce y al norte de la ciudad. Una raedura. Vete tú a saber lo que es con eso. «Vamos a averiguarlo», dijo Roland. Estaban cabalgando en dirección al sonido y ninguno sugirió la posibilidad de dar media vuelta, a pesar de que a ninguno de ellos le gustaba. Habían efectuado un largo recorrido para llegar hasta allí y Roland tenía razón. Ese era su trabajo. Además, sentía curiosidad. La entrada del cañón estaba muy bien cubierta por maleza, tal como Susan le había dicho a Roland que estaría. Probablemente en otoño la maleza se habría muerto, pero en aquellos momentos las amontonadas ramas aún conservaban las hojas y resultaba difícil ver el cañón a través de ellas. Un camino conducía al centro del montón de arbustos, pero era demasiado estrecho para los caballos, los cuales es posible que de todos modos se hubieran resistido a pasar, y Roland apenas podía distinguir nada en medio de la declinante luz. «¿Vamos a entrar?», preguntó Cuthbert. «Que el ángel registrador tome nota que estoy en contra, aunque no me amotinaré».
Roland no tenía intención de hacerles cruzar la maleza para conducirlos al origen de aquel sonido, pues solo tenía una idea muy vaga de lo que era una raedura. En el transcurso de las últimas semanas había hecho algunas preguntas al respecto y las respuestas recibidas no le habían sido muy útiles. Yo que ustedes no me acercaría. Había sido el único consejo del sheriff Avery. Hasta entonces, su mejor información era la que le había facilitado Susan la noche en que él la había conocido.